Bueno, buenas tardes de vuelta. Hoy vamos a comenzar o realizar o explicar la clase 18 de nuestro nivel 2 del tercer DNC de este año 2020 y la virtualidad. Eh, en particular, vamos a ver la segunda parte de lo que llamábamos o como título del tema de la bolilla, proyecto estructural para edificios de pequeña altura o de pequeña complejidad. Breve, no repaso, pero sí puesta en conocimiento de lo que vimos en la parte 1. Hablamos de que esto está relacionado con la realización de una estructura para un edificio de pequeña altura o, como decimos, de pequeña complejidad. Las situaciones más complejas, edificios en altura, en zona sísmica o con grandes vientos, se verá en el nivel 3 de la materia. Así que nosotros nos estamos abocando solamente al proyecto de estas pequeñas estructuras. Habíamos visto en la clase primera algunos conceptos conceptuales, un poco de en qué consistía un proyecto estructural, cuál era la idea, ese famoso comentario que hacíamos de que el mejor proyecto estructural para un determinado proyecto arquitectónico es aquel que es capaz de soportar las cargas para las cuales va a estar aplicado, con los materiales disponibles y al menor costo posible. Y que después cualquier cosa fuera de eso es posible realizar, pero con el conocimiento o sabiendo el proyectista arquitectónico de los inconvenientes que puede llegar a traer no respetar el mejor proyecto. Esa es un poco la idea general. En la clase de hoy vamos a ir a algunas cuestiones más terrenales, es decir, vamos a dar algunas recomendaciones, pautas. Esto se aprende no con recomendaciones y pautas como las que vamos a dar nosotros, que sí son necesarias, por supuesto, sino con la práctica. Es decir, es necesario practicarlo, tomar distintos proyectos arquitectónicos, ver los problemas con los que nos podemos encontrar de acuerdo a su característica del proyecto arquitectónico, y en fin, en base a eso, lograr que el arquitecto, el proyectista arquitectónico, plantee la estructura. Este es el gran objetivo de esta clase, que plantee la estructura previa, si se quiere, o el proyecto de la estructura previa, para que cuando vaya a hablar con el calculista, digamos, el que va a hacer el cálculo, si es que no es el mismo, si es el mismo, obviamente todo esto no hace falta porque es la misma persona. Cuando va a encargar el cálculo estructural, el calculista se encuentra con una idea de lo que quiere el arquitecto, porque si uno no sabe bien cuáles son las necesidades del proyecto arquitectónico que debe respetar la estructura, el ida y vuelta de esa relación entre arquitectura y estructura se hace muy largo. Bien, vayamos al grano. Vamos a ver algunas pautas para el diseño estructural. Pautas, me refiero a situaciones puntuales, ejemplos que pueden condicionar o tenerse en cuenta para realizar el proyecto estructural. Desde el punto de vista arquitectónico, la estructura debe acompañar o interferir lo menos posible al proyecto arquitectural. Esto es un punto obvio, elemental y primordial. O sea, no puede aparecer una columna en el medio de un living, ni una viga en el medio de un dormitorio. Bueno, esas son cuestiones tan obvias, si se quiere, que no merecen mucha explicación. Innecesarias, por supuesto. Desde el punto de vista del funcionamiento estructural, se debe lograr que éste sea lo más armónico posible y que las cargas realicen el camino más corto para llegar a las fundaciones. Habíamos dicho en la clase pasada que la estructura mejor para un determinado proyecto arquitectónico es aquel que justamente hace lo que dice acá, que consigue transmitir las cargas lo más rápido posible a las fundaciones, sin apeos, ni grandes recorridos, ni grandes luces, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es posible hacer, no queremos decir que no se pueda, pero a un costo necesario, o a un mayor costo necesario. Y desde el punto de vista constructivo, se tratará en lo posible de unificar espesores de losa por sectores, altura por tira de vigas continuas, secciones de columnas, etcétera. Es decir,
Una vez que el proyecto arquitectónico define algunas cuestiones al proyecto estructural, que el proyecto estructural se hace de la manera mejor posible en función del punto anterior para que sea lo más armónico posible, después aparecen algunas cuestiones de punto de vista constructivo, que por ejemplo, y para entrar en tema, lo que estamos diciendo acá, que por ejemplo la mayoría de las vigas de una estructura tengan la misma altura o dos grupos de alturas distintas, pero no que una tenga 30, una 35, una 40, otra 50, una 20, etcétera, etcétera. Eso perturba a la construcción, si se quiere, y si bien la estructura puede quedar oculta estéticamente, no es, no es lo más aconsejable. Así que estas, digamos, son algunas de las primeras partes. Luces máximas, por ejemplo, para losas armadas en una dirección, 4 metros, de la dirección más corta, por supuesto. Losas con armadura cruzada, 6 metros. Y vigas 6 metros. Esto es lo que se recomienda en estas situaciones que estamos planteando, estructuras de pequeña complejidad. Y eh, estos son los valores máximos, si se quiere, y valores más racionales y económicos se hallan cerca de los 60% de los arribados detallados. O sea que una viga racional y económica debería tener 6 por 6, 36, aproximadamente 4 metros. Lo mismo para una losa, 4 por 4, una losa armada cruzada, y en una dirección 4 por 6, 24, bueno, 2 metros y medio, 3 metros. Esos son luces racionales, estas son luces máximas de las cuales no convendría apartarse sin necesidad de tomar condiciones particulares que tal vez no lo merite una estructura o un proyecto estructural de baja complejidad. Apeos. Ya creo que sabemos lo que es un apeo, lo hemos ido hablando en la clase anterior y en otras, en el dimensionado de vigas sobre todo. Acá en esta foto se ve lo que es un apeo. Un apeo es cuando una viga, en lugar de apoyar en una columna, que sería el proceso natural que generaría que la carga vaya lo más rápidamente posible a la fundación. Esto no es el caso. Este apeo hace, por ejemplo, veamos acá que estamos visualmente mejor. La reacción de esta viguita apoya en esta viga y en lugar de ir a una columna, esta viga apoya en esta columna y en otra que estará de este costado. Esto hace que una carga que esté arriba de esta losa tenga que hacer un camino bastante intrincado para llegar a su fundación. ¿Es posible? Sí, es posible. Ahí lo vemos en la foto, esa foto existe. Pero del punto de vista del mayor, del mejor comportamiento estructural, no es. Pero bueno, esto es compatible, lógicamente, con la arquitectura necesaria. O sea, seguramente acá no merita o no es posible que haya una columna por cuestiones obvias. Entonces, es necesario un apeo y es posible también. La disposición de las columnas tenderá a evitar apeos, lo que acabo de decir, y se las deberá preferentemente hacer coincidir con las ubicadas en planta alta para evitar apeos de columnas sin viga. El apeo de viga sobre viga es bastante común y si bien sería bueno evitarlo, muchas veces ocurre por cuestiones de practicidad y cosas que van a ir viendo con la práctica justamente. Lo que sí hay que tratar de evitar, porque genera grandes inconvenientes, es lo que dice acá abajo, que las columnas de la planta alta hay que tratar que coincidan con las columnas de la planta baja. Y no, por ejemplo, poner de acá para arriba una columna que apoye en esta viga transmita esta columna. En general las cargas de los apeos de vigas son pequeñas y no hay inconveniente, pero las cargas de las columnas son grandes porque reciben carga de varios metros cuadrados de losa. Entonces, esta viga puede estar sometida a una carga puntual que va a generar un tratamiento muy especial respecto a sus condiciones estructurales y constructivas. Así que hay que tratar de evitar, sobre todo, el apeo de columnas sobre vigas. Las columnas de la planta superiores deben estar en general y preferentemente sobre las columnas de la planta baja. Van a ver el año que viene
En nivel 3, en lo que se llama estructuras de transición, que se generan en las plantas bajas de algunos edificios que vienen con una gran cantidad de columnas de las plantas superiores, posibles porque no molestan a nadie en las plantas superiores, pero sí en la planta baja pueden molestar porque el acceso vehicular o por la estética de la planta baja y que no se quiere que haya columnas intermedias. Entonces puede ocurrir que venga una gran cantidad de columnas y a eso se le llama estructura de transición. Es una estructura particular dentro de la estructura misma, dada la complejidad que va a requerir su resolución por la gran carga que recibe desde los pisos superiores. Pero bueno, eso será para el año que viene. Separación entre columnas. Bueno, un poco lo que habíamos hablado recién respecto a las luces máximas, se evitará separar las columnas a distancias superiores a las 6 metros, lo que hablábamos hoy de luces máximas recomendables, lo que conduce a tener vigas muy altas. ¿Se puede hacer vigas de más de 6 metros? Se puede hacer, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que las vigas van a tener que ser necesariamente altas o eventualmente pretensadas o postesadas. Tecnología que les comenté al pasar en la clase anterior, que permite obtener o trabajar con vigas de menor altura, aunque sean luces mayores. Tema para más adelante. Y tampoco conviene que sean inferiores a los 2 metros. ¿Se acuerdan la foto esa que le habíamos puesto en la primera clase del Partenón, sí? Donde por necesidades de la poca resistencia a la flexión de la piedra, los griegos habían tenido que poner columnas muy cercanas unas a otras. Bueno, nosotros esa necesidad no la tenemos porque el hormigón armado soporta correctamente la flexión, pero tampoco es recomendable que luces menores a 2 metros porque provocaría, si tuviesen necesidad de hacerlo, superposición de bases de fundaciones, desperdicio de bases, porque la base, el elemento de la base tiene un tamaño mínimo. Si yo pongo dos columnas, una muy cerca de otra, es de pensar que van a estar relativamente descargadas las dos y no cargada mucho una sola, con lo cual la base va a tener que ser lo mínimo posible, pero mucho más grande que lo necesario por la poca carga de la columna. Valores de separación razonable para viviendas están entre los 3 a los 5 metros. Con las columnas medianeras hay que tener también alguna precaución especial. Lo vieron en la clase anterior, no, porque en la pre-anterior, es decir, en la de fundaciones superficiales, las bases excéntricas o medianeras, que justamente por estar en la medianera de un terreno no pueden extender su pata de elefante hacia el vecino, porque el vecino puede tener, cuando venga y quiera construir su casa, si se encuentra con una base nuestra, o la rompe o la esquiva, cosa que no les corresponde. Entonces, las bases medianeras tienen esta característica, que están orientadas hacia el lado nuestro solamente, y eso provoca una excentricidad entre la carga que viene de la columna y el baricentro de la fundación que la está sosteniendo. Esto provoca una excentricidad, esa excentricidad provoca un giro, tender a un giro, y esta columna, que teóricamente está preparada para esfuerzos solamente de compresión, se ve en este caso particular sometido a flexión también, flexión compuesta, flexocompresión. Eso genera la necesidad de columnas importantes, a pesar de estar trabajando en casas de pequeña magnitud, como es la idea. Entonces, la recomendación que se hace es que estas columnas medianeras no estén excesivamente cargadas, lo que les decía recién, ya que aumentaría el valor de la flexión compuesta que la solicita, obligando a incrementar las dimensiones de la columna o bien a disponer de elementos de fundación especiales que vieron justamente en esta clase que yo les comento con el ingeniero de la Loye, vigas cantilever, vigas tensores, etcétera, etcétera, que son elementos estructurales posibles de hacer, insisto, todo es posible, o casi todo por lo menos, pero que requieren tal vez un conocimiento o la utilización de mano de obra especializada que a veces no se da en proyectos de pequeña magnitud como a los cuales nos estamos refiriendo. Entonces, tratar de alguna manera de que estas columnas medianeras no estén muy cargadas. ¿Cómo se consigue eso? No distanciándolas entre sí, una base medianera o una columna medianera con otra,
no distanciándola mucho una, entre otras para que las cargas que reciban no sean muy grandes. Existe la posibilidad de utilizar en estos proyectos estructurales que estamos hablando las llamadas vigas invertidas. También lo hemos mencionado cuando vimos vigas de hormigón armado, la explicación, el dimensionado, pero conceptualmente una viga invertida, como su nombre indica, es una viga que en lugar de aparecer hacia abajo, que aparece, o sea, ¿qué pasó acá? Tenemos la necesidad de poner una viga que separará una losa para este lado y otra losa para este, y lo ponemos en coincidencia con un muro que está en la planta superior. Habitualmente, las vigas normalmente tienen una forma hacia abajo. Pero ¿qué ocurre? Si esta viga hacia abajo, que el proyecto estructural la está pidiendo, y nosotros no la podemos poner hacia abajo, ¿por qué? Porque la estética del ambiente inferior no lo permite. Yo no quiero que una viga me cruce por el medio de la cocina, porque queda antiestética, con razón, y no la puedo tapar con un cielo raso por otro motivo. Entonces, existe la posibilidad de realizar la viga invertida, con una condición, si se quiere, o una necesidad. Obviamente, esta viga tiene que estar debajo de un muro que no tenga una puerta. ¿Por qué? Porque si yo pongo una viga invertida y hay un paso entre un local al otro, tengo que levantar la pierna, cosa que obviamente no es cómoda, así que esto es una buena o una solución posible, no sé si buena, es una solución posible, sobre todo en terrazas inaccesibles, o sea, losas sobre una planta, sobre una última planta que permitiría la inversión de las vigas porque la terraza es inaccesible, o en algún caso puntual, en muros de cerramiento, o sea, no interlocales, sino muros de cerramientos al exterior que permiten, siempre y cuando no haya una puerta-ventana o una ventana de piso a techo, bueno, está esta posibilidad, la de las vigas invertidas. Acá lo que está escrito son una alternativa cuando no es posible el uso de vigas normales que quedarán. ¿Por qué no es posible? Porque estéticamente molestan abajo, que quedará absorbida por el contrapiso. Acá parte queda, si la viga no es muy alta, o sea, queda tapada por el contrapiso y se podría solucionar el problema del pasaje. O dentro de un muro de la planta superior. Acá tenemos una foto, por supuesto, sin hormigonar, del encofrado futuro, o el encofrado de un futuro hormigón armado. Acá está la armadura. Ven que acá está la losa mirando para abajo y acá tenemos una viga de pequeña altura invertida y una viga de mayor altura invertida que por cuestiones arquitectónicas es posible realizar. Refuerzos. También es posible la utilización de refuerzos. El refuerzo es como una viga invertida que tiene la particularidad que es de poca altura, con lo cual no tiene la rigidez necesaria para comportarse como viga propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia entre una viga y un refuerzo? Una viga, por supuesto, los dos sostienen cargas superiores, pero una viga, como la que vimos recién, o una viga normal, recibe las reacciones de la losa y de la pared superior y del peso propio. En cambio, el refuerzo está concebido solamente para su colocación debajo de una pared y dada su poca rigidez, su poca altura, su poca capacidad de absorber grandes esfuerzos, solamente se lo calcula o dimensiona para soportar la pared. Y la viga, la losa esta, se trabaja como si fuese una sola. Esta que está acá, no, o sea, un refuerzo no es divisor de losas, eso es lo que quiero decir. Un refuerzo es solamente un elemento de poca, no importancia, pero de poca resistencia, si se quiere, que es capaz de absorber solo el peso de la pared que tenga sobre él. No es capaz de recibir el esfuerzo de la losa vecina, con lo cual la losa la tiene que soportar otros elementos que no sean el refuerzo. Ahora vamos a ver una foto en el siguiente clic. Entonces se utiliza para soportar tabiques divisorios de planta alta que apoyan directamente en losas unidireccionales y en la dirección de armado, luz menor. Los refuerzos son vigas que tienen aproximadamente la altura de la losa más la del contrapiso. Acá está. Este refuerzo tiene la altura, esta es la altura de la losa, este es el contrapiso. Por las dudas, a veces damos por obvio cosas que no lo son. Ustedes están promediando la facultad
o empezando a promediar la facultad, tercer año. Y bueno, el contrapiso es un material no estructural que se coloca encima de la losa y debajo del piso para mejorar la aislación térmica y sonora, ¿m? Y eventualmente darle pendiente al piso si hubiese una terraza, un patio, etcétera, etcétera. Acá tenemos lo que le decía. Esto que está acá es una losa unidireccional, sigue para estos lados fuera de la foto, es una losa armada en este sentido, en el sentido corto, y acá, esto es un edificio, este refuerzo está colocado para soportar una pared que delimita el pasillo del edificio con los departamentos que están hacia este interior. Entonces, eh, no convenía, poner una viga tan pegada a la otra, entonces se pone un refuerzo que soporta esta viga, pero esta losa no son dos losas, esta de este lado y esta de este lado. Acá tenemos una única losa del tamaño completo. El refuerzo, como les decía, no delimita losas. No hay una losa por acá y otra por acá. Esto es una sola losa que se trabaja como tal y lo único que se hace es poner debajo de la pared un refuerzo, como su nombre lo indica. Bajo losas. Son todas cuestiones a tener en cuenta que muchas veces no se tienen en cuenta, pero bueno, cuando uno va a hacer un proyecto estructural, sí puede ocurrir tener que tener en cuenta esto que vamos a hablar. ¿Qué es el bajo losa? El bajo losa es una losa que está debajo, como su nombre lo indica, con un nivel más bajo que el resto de las losas, para generar este espacio necesario o no. Actualmente en general esto no se hace, se prefiere hacer otra resolución constructiva que después se la voy a comentar, no viene al caso porque en ese caso no hay cuestiones estructurales a tener en cuenta, pero en este caso sí. Un baño requiere lo que se llama, bueno, todas las instalaciones sanitarias, desagüe de inodoros, pileta de patio, y esos elementos tienen una altura mucho más grande que lo que el contrapiso habitual permite. El contrapiso habitual tiene 10, 12 centímetros como máximo, y esos elementos necesitan o tienen una altura tal, 18, 20 centímetros, que obviamente hay que taparlos. Nadie va a un baño y ve el sifón del inodoro o la pileta de piso por arriba del piso. Hay que taparlo. Entonces, si eso va a ocurrir, hay que hacer lo que se llama un bajo losa, que permita tener 20 centímetros acá y 10 centímetros acá, unificar el nivel de los pisos y las losas quedan una abajo de otra. Hay que ver cómo cae esto en la parte de abajo, a ver si es posible o hay que maquillarlo u ocultarlo. Bien, entonces, es posible tener que prever una losa descendida o bajo losa cuya cota superior se encuentra no menos de 20 centímetros por debajo del resto de las losas de la planta para poder ubicar la pileta de piso y la cañería. Bueno, esto era muy común en la antigüedad, cuando se trabajaba con hierro fundido en todos los desagües. eh, y quién sabe, no quiero filosofar del tema, pero en la realidad, en general, todas estas situaciones se resuelven de esta manera. En lugar de bajar esta losa, acá por supuesto hay un baño y aparte de una bajada, hay algo arriba sanitario que requirió todos estos caños. Acá por supuesto esto es más de 20 centímetros porque es una particularidad, pero yo estoy hablando de la parte superior. Eh, ¿Esto cómo se resuelve? Se resuelve haciendo un cielo raso suspendido que oculte todo esto. Obviamente, arquitectónicamente esto no puede quedar a la vista y eh, con un cielo raso se lo oculta. Eh, ¿Qué ventaja tiene esto? Tiene la ventaja, el tiempo hace que estos desagües alguna vez, Dios no quiera, fallen. Y si fallan, empiezan a tirar agua y el líquido que tenga en su interior. Y si uno tiene esta situación, ese agua cae en el cielo raso y moja el de abajo, por supuesto, molesta, pero el arreglo de esto se puede hacer desde abajo, rompiendo un poco el cielo raso, y se busca la falla y se repara. En cambio, si nosotros optamos por el bajo losa, que ahorra este problema, que es medio injusto para el vecino de abajo, porque el problema lo está generando el vecino de arriba y lo recibe el vecino de abajo. El otro
el vecino de abajo en general no se entera y si hay que resolverlo hay que romper todo el piso, que es mucho más traumático que romper el cielo raso, para poder resolver el problema. Pero bueno, estas son cuestiones de proyectos constructivos. Pregúntenle a los docentes cómo resolver. Yo me estaba enfocando en el tema estructural. Escaleras. Las escaleras son unas losas, como también lo vimos en este caso en losas, es un elemento particular en el sentido de que están armadas generalmente en la dirección distinta a las losas unidireccionales normales. Se arman en el lado largo porque no tiene apoyo en los lados cortos. Entonces acá tenemos un dibujo de un proyecto estructural donde de paso les muestro, esta es una losa cruzada donde se indica con este redondelito, tac, tac, está armada en dos direcciones. Esta, por ejemplo, bueno, también acá no se lo alcanza a ver, pero esta es la escalera. La escalera está armada en una dirección, como se indicó acá, porque apoya en esta viga y apoya en esta viga apiada. ¿Ven? Acá hay un apeo de vigas sobre vigas. Alguien dice, ¿por qué no puse una columna acá como yo recomendé? Y porque la verdad tampoco es bueno que haya una columna tan cerca de la otra, como también lo dije. Así que en general esto se resuelve de esta manera. Y acá tengo una losa del pasillo del descanso armada en este sentido. Una losa unidireccional. Y acá tengo el caso particular de las escaleras. Damos una foto, acá tengo la escalera, este es el descanso de la escalera, que si el descanso se lo toma como parte de esta losa toda, esta es una sola losa unidireccional en este sentido, y esta es otra. De acá para allá, apoya en la planta inferior, esta apoya en la viga de la planta superior. Si la que le adosamos, se va a apoyos intermedios en el descanso. Fundaciones, repasemos un poquito. Los elementos a fundar en una vivienda de estas características se pueden dividir en columnas y muros de planta alta, de planta baja, perdón. Eh, Las columnas, bueno, en general, en la mayoría de las obras, si el estudio de suelo lo indica y lo permite, las columnas se fundan con bases a poca profundidad. Ahí tenemos una base aislada con la famosa forma piramidal. Acá tenemos el tronco de la columna. Esta es una de las alternativas, bases aisladas centradas para las columnas interiores o excéntricas o doblemente excéntricas para las columnas medianeras, como lo han visto en las clases anteriores y yo también se los comenté hoy al pasar. Y las bases excéntricas se deben disponer con su lado mayor en la dirección de la línea medianera para disminuir la flexión, cosa que también la han visto en las clases de fundaciones anteriores. Los muros de la planta baja, los de la planta alta que apoyan en las vigas de la losa bajo planta alta y van a las columnas y de las columnas van a las fundaciones como vimos recién. En cambio, los muros de la planta baja, que también hay que fundarlos porque si no el ladrillo no aguanta sin nada abajo, también hay que hacerlo, se apoya con estas vigas de fundación. Fíjense acá, aprovecho la oportunidad para mostrarles el telgopor. Acá estamos en presencia seguramente de un suelo con arcillas expansivas que tiende a empujar hacia arriba si se humedece, entonces se pone una división con un material de bajo muy elástico, digamos, muy compresible, para que no transmita ese hinchamiento del suelo a la viga de fundación. Entonces, bueno, tenemos la viga de fundación. Los muros pueden fundarse con una zapata de mampostería, eso se hacía en la antigüedad, o sea, un ensanchamiento de la pared buscando mayor área y buscando terrenos más resistentes inferiormente. O de hormigón armado, independientemente del resto de la estructura, o como es más frecuente, con una viga de fundación dispuesta entre columnas. ¿Qué es esto? Acá tenemos las columnas, una viga de fundación que apoya entre columnas. Entonces yo no necesito buscar suelos firmes porque la viga de fundación descarga sobre los troncos de la columna y de ahí va a buscar el suelo firme. Puede ocurrir también la necesidad de colocar vigas de reforzamiento, o sea, vigas que no tienen paredes arriba. A veces pasa eso, cuando uno desconoce cómo funcionan las estructuras. Es decir, uno ve una viga aparentemente de fundación en un esquema estructural y dice, pero acá yo no tengo pared, ¿para qué voy a poner una viga de fundación? En ese caso no es una viga de fundación, como efectivamente no lo es, sino que es una viga de arrastramiento que se colocan en general
para que las columnas no sean tan altas, porque esta columna, si yo no le pongo una viga, esta columna va desde abajo de la fundación, que capaz que está a 3 metros por abajo, hasta 3 metros por arriba, hasta encontrar la próxima viga. Queda una columna de 6 metros de alto, que por problemas de pandeo va a exigir un estudio un poco más, perdón, un estudio más complejo que una columna de corta altura. Entonces es necesario y recomendable poner lo que se llama viga de arrastramiento para cortar la luz o la altura de pandeo de una columna que podría ser excesivamente alta. También existe la posibilidad de usar pilotines para acortar la luz de las vigas de fundación o en particular pilotines con cabezales de pilote para apoyar columnas. Pero en este caso me estoy refiriendo más en este tipo de estructuras de pequeña importancia a pilotines realizados como elemento de fundación que junto con las vigas de fundación pueden ser usados para dar apoyos a las paredes de la planta baja. O sea, eh, nosotros podemos soportar una pared, tal vez no haciendo una viga de fundación entre dos columnas, sino acortando las luces de la viga de fundación a no más de 2 metros con los pilotines. Bueno, habiendo visto todas estas pautas que son recomendaciones a tener en cuenta cuando uno realiza un proyecto estructural, vamos a ver un poco cuál es la metodología para comenzar el proceso de la realización de un diseño estructural. Esto ustedes, yo ahora les estoy dando algunas pautas, lo van a ver más exhaustivamente con la práctica. Va a haber una explicación del trabajo práctico que consiste en esto justamente, en dado un proyecto arquitectónico, inyectarle una estructura en su interior, pero insisto, a los fines de unificar toda la teoría, terminemos con esto que ya lo van a ver un poco más en detalle en la práctica. El proceso de diseño estructural consiste en dibujar, entre comillas, los distintos elementos que componen la estructura. Esto se consigue, acá lo digo escrito, pero lo voy a recalcar. Este trabajo es conveniente realizarlo con un papel calco, recordando que la estructura deberá soportar las cargas superiores, pero estará ubicada en las plantas inferiores. Este es un concepto importantísimo, no es que sea muy, creo, muy difícil de comprender, pero que hay que tener muy en cuenta porque si no se pueden cometer torpezas desde el punto de vista del proyecto estructural. Hay que tener en cuenta esto que dice ahí. La estructura que uno va a concebir es para soportar las cargas que están en la parte superior. O sea, el motivo de la estructura son las cargas superiores. Pero tiene la paradoja o no sé si la palabra paradoja es la correcta, que la estructura aparece en la planta baja. Entonces, yo voy a concebir la estructura pensando en las cargas de la planta alta, pero estéticamente me va a aparecer en la planta baja y puede ocurrir que esa estructura concebida para la planta alta me caiga mal estética y funcionalmente en la planta baja. Entonces, es un trabajo de idas y vueltas. Arranco con la estructura que yo necesito para sostener la carga, la mejor, la óptima, en general debajo de las paredes de la planta alta, y eso va a generar las distintas losas, etcétera, etcétera. Pero después la debo compatibilizar con la arquitectura de la planta baja, a ver dónde me caen esas vigas que me viene bien. Entonces, bueno, es un ida y vuelta que nosotros recomendamos, yo recomiendo, que soy de otra generación, hacerlo con papel calco y bueno, en las cuestiones presenciales de la facultad muchas veces es el elemento o la herramienta más a mano que tenemos en las clases presenciales, de ustedes con los ayudantes. En los trabajos en su casa probablemente esto se resuelve mucho mejor con un AutoCAD, es decir, dibujan la estructura pensando en la planta baja, copian y pegan dibujan la estructura necesaria por la planta alta, por las cargas de la planta alta, y eso después copian y pegan sobre la planta baja y ven dónde caen las vigas que necesitaba la planta alta. Y bueno, entonces empiezan a correr idas y venidas. Ahora vamos a ver un ejemplo que tal vez aclare todo esto que estamos hablando. Bueno, una vez que está hecho el diseño de los distintos elementos, se predimensionan, es decir, se le dan
los tamaños de vigas y de losas aparentemente necesarios. Siempre la palabra predimensional significa que es un valor inicial, que después tal vez haya que ajustarlo con el cálculo definitivo. Dibujo. Por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos un proyecto arquitectónico, está la planta baja, un living comedor, cocina, un lavadero o toilet, no sé bien qué es, la escalera que va a la planta alta y un garage. Y acá tenemos la planta alta, la escalera por supuesto llega a la planta alta, tenemos 4 dormitorios, 2 baños, esto será o un toilet o un vestidor, no viene al caso en este caso, y un balcón. Bien. Arranco con la planta alta, como le decía. Bueno, vamos a ver cuál es la estructura que necesita la planta alta. La planta alta, en general, necesita que tener elementos rígidos debajo de sus paredes y a la vez las losas que ese preproyecto generen servirán para sostener las cargas que dicen actuar. Fíjense acá, se dibujan todas las vigas perimetrales, las vigas interiores necesarias en principio, para esta, por ejemplo, para esta pared, para esta línea de paredes. Acá yo tengo que generar un hueco para la escalera, así que tengo que generar una viguita acá para que acá se genere un hueco, porque si no, no tengo cómo sostenerlo. Y bueno, esto es la primera propuesta. Hago este dibujo concebido para soportar las cargas de la planta alta, pero me va a caer acá. Entonces, traigo a la planta baja y empiezo a ver cómo me cae. Opa, estas vigas está bien, no hay problema, no molestan a nadie. Pero fíjense acá qué pasa. Me aparece una viga, producto de la pared de la planta superior, me aparece una viga en la parte, en el living, en la entrada, me va a generar que si yo para que no se vea tengo que hacer todo un cielo raso acá, que no sé si lo puedo hacer por las alturas que tenía previsto. Acá también me cruza una viga en un baño y en la entrada, que tal vez esto no sea tan traumático, porque generalmente las cocinas sí se hace un cielo raso suspendido que taparía esta viga. Entonces empiezo a analizar la situación. Pero tengo que resolver esto que tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Estas dos vigas no pueden ir en la planta baja. Entonces me quedo sin sostén para las paredes de la planta alta. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Estas de acá, no sé, le pongo signo de interrogación, capaz que no molestan, capaz que, bueno, lo resuelvo con un refuerzo. Entonces, la dejo ahí como stand-by y después lo termino de analizar. Entonces, ¿qué hago? Esta viga la saco, la reemplazo por refuerzos. Esta la corro en una línea que digamos que sea menos traumática, porque la puedo solucionar tal vez con un cielo raso y que esto sea como un pasillo de entrada. Bueno, se mezclan cuestiones arquitectónicas en función de la estructura. Esta podría ser una solución, entonces yo acá necesitaba una viga para esta pared que tengo acá. Bueno, genero un refuerzo, ¿se acuerdan esas vigas de pequeña altura? Y acá me va a generar una losa con un refuerzo, pero la losa es toda esta. Esta viga también la anulo, porque esta viguita era una viguita que yo ponía para sostener una pared de pequeña importancia, de pequeña luz, también le pongo un refuerzo. Esta viga la dejo, la necesito para generar este espacio. Y me queda la situación de esa manera. Y bueno, así con estas idas y vueltas, ustedes van resolviendo la estructura. Ojo, no confundir, por favor. Esto no es que sean dos estructuras distintas. La estructura va a ser una sola, que soporta las cargas de la planta superior y cae en la planta inferior. Pongámosle las columnas. En principio uno pone columnas, como había yo recomendado, para que no existan apeos, en la unión de las vigas. Columna, columna, columna. Y me pregunto, acá tengo una contradicción con una cosa que yo también dije. ¿Qué hago con esto? Esta es una luz, dos columnas muy cercanas. Las bases seguramente se van a superponer. ¿Es recomendable? Bueno, puede ser como puede ser. Entonces puedo proponer tal vez que me convenga sacar una columna y hacer apeos. Entonces todo eso se va viendo con el ida y vuelta.
pruebo a ver qué ocurre, si hago el apeo, si no hago el apeo. Acá también, bueno, acá sí hay que poner estas columnas, una sola podemos poner, eh, por ejemplo, que poner esta y que estas vigas apeen. Bueno, son distintas posibilidades. Nunca está hecha la última palabra con un proyecto estructural. Y la única manera de ir aprendiendo las trampas y los trucos y las recetas es practicando. Bueno, acá tenemos ya dibujadas las losas. Esto se ha quedado así. Acá quedó una losa en voladizo, un balcón. Y se van generando acá las losas escaleras. Analicemos las vigas de fundación. Yo en principio dejé todas las columnas con la posibilidad de que tal vez las saque. Bueno, acá hay una columna que queda bastante a desgano, tal vez no, porque yo le decía capaz que arquitectónicamente esto se genera un espacio en sí mismo que es un pasillo y esta columna no molesta, pero bueno, si no habría que sacarla y empezar a trabajar un poco los apeos. Bueno, fíjense, esta es la estructura que yo vengo, lo que está en rojo son las columnas que yo había propuesto para la estructura sobre planta baja, y ahora estoy haciendo el dibujo de la estructura de fundación. Fíjense, he puesto vigas de fundación debajo de todas las paredes de la planta baja. Acá, por ejemplo, me ha pasado lo siguiente, yo tengo una columna y una columna, no tengo pared, pero hago unas vigas de arrastamiento, unas vigas de arrastamiento justamente para que esta columna tenga un cortante de la alta altura, perdón, de la gran altura que tendría si tuviese que ir desde la fundación hasta la planta alta. Así que, bueno, acá sí queda generada fíjense, esta pequeña viguita que se generó para sostener el arranque de la escalera. Esto que está con azul son los pilotines que tuve que poner, porque si no esta viga no tiene... Esta viga está muy bien, va de columna a columna. Siempre conviene achicar la luz para que no se deformen estas vigas, no están acompañadas de losas, así que son más deformables. Entonces conviene poner un pilotín que la distancia de una viga de fundación no sea más de 1,5 o 2 metros. Entonces siempre se conviene, acá no se pone un pilotín en el medio, porque esta distancia ya de por sí es corta, pero acá sí se pone un pilotín porque esta distancia es un poco más larga. Acá pongo 2 pilotines para generar estas vigas de fundaciones que no tienen correlación con las bases. Bueno, y así van siguiendo las bueno, para el predimensionado acá tenemos las recomendaciones, no voy a hacer mucho hincapié, esto ya lo vimos en losas, lo van a repetir ahora en el trabajo práctico. Acá tenemos alturas recomendables, reglamentarias, mejor dicho, para uso general nunca una losa menor de 7 centímetros, para cocheras de edificio 12 centímetros, para cubiertas inaccesibles pueden ser 5 centímetros. Las vigas, insisto, esto lo paso relativamente por alto, ustedes ya lo han visto cuando vieron todo el dimensionado de vigas. Acá hay una cuestión constructiva, a las alturas totales de las vigas que sean múltiplo de 5, es decir, no conviene en una obra trabajar con altura de viga 32 centímetros, ni 37, ni 38, siempre, salvo algún caso muy particular y muy específico que genere la necesidad de ganar esos 2 centímetros, si no, en general las vigas se indican de 10 en 10 y a veces de 5 en 5, pero o sea, vigas de 30, 40, 50, podría haber de 45, 35, pero no conviene. Como les dije en algún momento, recomendable la unificación de 2 o 3 alturas distintas de vigas en toda la estructura, que no haya una viga de 30, una de 35, otra de 40, una de 25, etcétera, etcétera. Que haya 2 o 3 tamaños y a lo mejor uno solo es lo más elegantemente posible desde el punto de vista estructural. Y recomendable, bueno, unificar la altura de las vigas continuas sobre todo. ¿Se acuerdan? Las vigas continuas son esas vigas de varios tramos con columnas intermedias. Esas tienen o conviene que sean todas de la misma altura. Entre ellas, ¿no? Las columnas en general, para la mayoría de las viviendas estas de poca carga, digamos, poca cantidad de pisos, son de 20 por 20. Y las columnas medianeras y o esquineras pueden tener
la necesidad de mayores dimensiones para absorber, ¿se acuerdan?, los momentos flectores inducidos por las fundaciones. Esto, si esta necesidad molesta a la planta baja, porque nos aparece una columna que se mete en nuestro ambiente, podemos cortar el momento, la acción del momento que viene de la excentricidad de la base a nivel de la fundación, colocando un tensor o una viga cantilever, como lo vieron en las clases. Las fundaciones en general, el tamaño depende por supuesto de la carga y la resistencia del suelo, pero nunca pueden ser una base menor de 60 por 60 y una base excéntrica de 60 por 120. Después, bueno, cada tamaño vendrá dado por el dimensionado, por el cálculo. Si tenemos una gran carga o un mal suelo, las bases seguramente serán mucho más grandes que estos tamaños mínimos. Los muros de planta baja podrán apoyarse en vigas de fundación, como veníamos diciendo, que se disponen entre columnas de ancho, función del espesor del muro que sobre ella apoya, y la altura variable entre 25 y 40 centímetros según la luz que tenga. Si ponemos pilotines, podemos trabajar con 30 centímetros, pilotines cada 2 metros, ponele, entonces podemos trabajar con 25 o 30 centímetros. A su vez pueden requerir, esto que decíamos recién, pilotines intermedios de 20 centímetros o 30 centímetros de diámetro para disminuir su luz. Dibujo. La simbología para dibujar un proyecto estructural: losa armada en una dirección, losa cruzada, losa en voladizo. Dentro del círculo se pone en la parte superior el nombre, L1, L101, L lo que sea, y debajo el espesor, para que sí, el espesor final, no la altura de cálculo, sino el espesor, que es lo que interesa para el obrero, digamos, y para el mejor entendimiento. Los bordes de losa apoyados que coinciden con las vigas se representan mediante líneas llanas y los bordes libres con líneas punteadas, de las losas, ¿no? Los bajos losas se indican con un rayado a 45 grados en toda la losa. Si se genera un bajo losa por esas cuestiones que hablamos nosotros de apoyar los sanitarios, o sea, los desagües sanitarios por encima de la losa, se raya a 45 grados. Las vigas se representan con una línea continua y los refuerzos de losa con una línea punteada. Bueno, ahí tenemos la nomenclatura: losa, losa escalera, viga, refuerzo, columna, tronco de columna, base, viga fundación, viga arrastramiento, pilotín. Entonces, uno en general, en los esquemas, en los dibujos, le pone, a la losa no le pone losa, sino le pone L y uno ya sobreentiende qué está diciendo. Numeración. Acá hay distintos criterios de numeración de acuerdo al calculista y a la escuela con la cual ha aprendido o ha adquirido sus conocimientos. En general, la idea es la siguiente: la letra que simboliza cada elemento deberá acompañarse con un número de orden. La numeración se realiza por planta y en el sentido de la letroescritura, esto es, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la estructura sobre planta baja va a ir del número 1, los distintos elementos van a tener desde el 1 hasta el 99. La estructura sobre planta alta se le agrega el número 100 y uno ya sabe que está en el primer piso. Entonces, cuando alguien ve un elemento, por ejemplo, 201, quiere decir que es una columna que está en el segundo piso y es la primera columna del segundo piso, la primera desde el punto de vista de la nomenclatura. Eso es una regla que la van a ir viendo de a poquito. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, arranco de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Lo primero que me encuentro es esta: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, etc. B1, en general, se empieza horizontalmente en el sentido de las X, que sería la horizontalidad: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, y después empezamos de la izquierda: B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19. Algunos calculistas utilizan números impares para uno, B1, B3, B5, B7, entonces cuando uno ve un número impar ya sabe que está hablando de vigas en el sentido de X y guarda los pares para acá. Otros calculistas arrancan con el número 50 acá, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá arrancan 50, 51. Esto tiene la ventaja de que si en el ida y vuelta del proyecto estructural aparece la necesidad de poner una viga nueva, sin cambiar todo, uno puede cambiar, agregarla y no cambiar la numeración. Por lo menos las verticales arrancan de la 50 y tengo un margen para agregar numeración de vigas.
Bueno, y las losas L1, L2, L3, L4, L5, esto es un vacío, ¿eh? Acá no hay losa, esto quiere decir que acá hay un vacío, es una doble altura seguramente esto, ¿eh? Y losa escalera. Y acá tenemos vigas BF1, BF2, BF3, etcétera, etcétera, y las bases. Estas son bases medianeras, o sea, se ve que la excentricidad, y estas son todas bases centradas, o sea que acá, de acá para acá, el terreno todavía es nuestro. Bueno, y para finalizar y ponerle un poquito de onda a esta charla, vamos a ver algunas imágenes para ver si entendieron algo de lo que estuvimos viendo. ¿Mm? Fíjense, errores. Acá hay una mezcla, por supuesto, de errores arquitectónicos y estructurales, si se quiere. Bueno, acá a alguien se le escapó esta puerta, no sé qué ha pasado. También pasa estas cosas graciosas. Insisto, son más que nada bromas porque estas son, más que situaciones estructurales, son situaciones, no sé, o alguien implantó la estructura de la escalera en un lugar donde no debía y sucedió esto. Alguien generó columnas con este sistema. Esto, en realidad, viéndolo un poco en detalle, ni siquiera diría que es un error estructural. Esto es una manera de fundar, algo que requería ir más abajo, ¿no? Pero bueno, indudablemente estas columnas no permiten el paso por abajo. Y acá tenemos algo que sí, esto sí es muy jocoso, una escalera que eh, no sé, no sé ni cómo explicarlo, obviamente por esta escalera no se puede subir a esto. Bueno, nada más, con esto terminamos la bolilla correspondiente a este proyecto estructural. A partir de las siguientes clases vamos a ver ya elementos más complejos, eh, entre pisos sin vigas, emparrillados, todo esto referido a nivel 2 y pretensado. Bueno, van a ver también en la práctica a trabajar sobre todo lo que hemos visto y van a tener alguna explicación específica de la práctica con el ingeniero Morales. Bueno, nos vemos.